Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá en medio de tensiones políticas. Trump responde a la renuncia de Trudeau sugiriendo que Canadá se fusione con Estados Unidos. Amazon pone fin al teletrabajo, sus empleados esperan que la empresa recapacite. Aerolíneas canadienses ocupan los últimos lugares en cuanto a puntualidad. La brecha salarial entre ejecutivos y trabajadores sigue siendo enorme en Canadá. Esto es RCE Noticias. Actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. RCE Noticias. Comienza ahora. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a RCE Noticias. Les saluda su amigo Irving Selván. Vamos a iniciar con la información más trascendente de lo que ocurre en Canadá. Por supuesto, esperando que hayan tenido un excelente fin de año y también un inicio extraordinario para todos ustedes. Y nos vamos pues con la información y resulta que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el día de hoy su renuncia como líder del partido y también como líder de este país. Vamos a ver lo que ocurre. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y líder del Partido Liberal, anunció este 6 de enero su dimisión al cargo en una rueda de prensa tras desempeñarse más de 9 años en el poder. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. El primer ministro expresó que aunque es un luchador, ha llegado a la conclusión de que no es la mejor opción para las próximas elecciones, previstas para octubre, y por ello ha decidido hacerse a un lado. El anuncio de Trudeau se produce antes de una reunión clave del Grupo Parlamentario Nacional, que se llevará a cabo el próximo 8 de enero. ¿Pero por qué llega la renuncia de Trudeau? ¿Y a qué se debe esta crisis política en Canadá? Justin Trudeau ha liderado el país durante casi una década. Sin embargo, se ha vuelto muy impopular en los últimos años. Cabe señalar que no existe un mecanismo para que el partido de Trudeau lo obligara a renunciar a corto plazo. Él podía renunciar o el partido podía expulsarlo del poder por un voto de censura en el Parlamento. Sin embargo, esto hubiera desencadenado una elección que probablemente hubiera favorecido al Partido Conservador. Trudeau ha enfrentado el derrumbe de su imagen en las encuestas de opinión pública del país por la elevada inflación, el fuerte incremento del coste de vida, la carencia de viviendas asequibles y el empeoramiento de los servicios públicos. Además, existe una creciente revuelta en el Partido Liberal y ha perdido el apoyo de la mayoría de los diputados del partido gobernante. Con su dimisión, evita la humillación de ser rechazado en forma pública por su propio partido. El primer ministro también informó que el Parlamento canadiense, que reanudaría sus sesiones el 27 de enero tras las vacaciones navideñas, será prorrogado hasta el 24 de marzo, lo que permitirá que el gobernante del Partido Liberal evite una moción de censura y se pueda elegir un sustituto del primer ministro Justin Trudeau. El líder canadiense señaló que esta decisión ya fue aprobada por la gobernadora general del país, Mary Simon. Sin embargo, Trudeau reconoció que una vez que se reinicien las sesiones del Parlamento, los partidos de la oposición presentarán una moción de censura para derribar al gobierno. Esta prorrogación, que de forma efectiva cesa todas las actividades legislativas, es un controvertido mecanismo que fue utilizado por última vez en 2020, cuando Trudeau se enfrentaba a un grave escándalo sobre contratos gubernamentales con una ONG. Los partidos de oposición, que tienen la mayoría en el Parlamento, ya habían anunciado que presentarían una moción de censura contra Trudeau tan pronto como reanudasen las sesiones de la Cámara Baja y forzarían la convocatoria de elecciones anticipadas. Las encuestas apuntan a que el opositor Partido Conservador ganaría las próximas elecciones generales con más de 20 puntos de ventaja respecto a los liberales, que corren el riesgo de convertirse en el cuarto partido del Parlamento. También cabe señalar que la situación de Trudeau se complicó luego de que el pasado 16 de diciembre, la viceprimera ministra de Finanzas de Canadá y mano derecha de Trudeau, Chrystia Freeland, renunciara a su cargo, luego de reconocer que tuvo diferencias con Trudeau sobre la situación económica del país y señalar que la confianza entre ambos se había roto. El anuncio de Trudeau de este 6 de enero supone que el político se mantendrá de forma provisional como primer ministro de Canadá hasta que los liberales encuentren un sustituto. Trudeau expresó su deseo de que su dimisión permita que la elección general, prevista para octubre de este año, no sea tan divisiva. Sin embargo, de llevarse a cabo una moción de censura contra el gobierno, es probable que haya una campaña electoral antes de esa fecha. ¿Qué piensas de que Justin Trudeau haya renunciado como primer ministro de Canadá?
Te leemos en los comentarios. En más información, Donald Trump anunció a través de sus redes sociales que Canadá debe adherirse, después de esta renuncia de Justin Trudeau, a Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump dice que Justin Trudeau renunció porque sabe que Estados Unidos no tolerará déficits comerciales con Canadá y dice que a muchos canadienses les encantaría ser el estado número 51. Trump reiteró su retórica sobre la unión de Canadá a Estados Unidos en una publicación en Truth Social después del anuncio de Trudeau de que renunciará como líder liberal y primer ministro tan pronto como se elija un nuevo líder. El presidente electo ha repetido la indirecta desde que el primer ministro viajó a cenar a la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida, en noviembre. Los expertos dicen que no es sorprendente que Trump se atribuya el mérito de la decisión de Trudeau, pero dicen que el cambio en el liderazgo canadiense no podría llegar en un peor momento para la relación bilateral con Estados Unidos. Trump ha amenazado con que, cuando asuma el cargo a finales de este mes, impondrá aranceles del 25% contra Canadá y México, a menos que los dos países detengan el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos. En otra información, las aerolíneas de Canadá ocupan los últimos lugares en puntualidad. Las aerolíneas canadienses WestJet y Air Canada se ubicaron entre las menos puntuales en 2024, con índices por debajo del 72%, según un informe de Cirium. Frontier Airlines de Estados Unidos también ocupó los últimos lugares en la clasificación. En contraste, Aeroméxico lideró a nivel mundial con un 87% de vuelos puntuales, seguido por Saudia, 86%, y Delta Airlines, 83%, que fue la mejor entre las aerolíneas estadounidenses pese a interrupciones tecnológicas en julio. Japón, Airlines, Iberia Express, Copa Airlines y FlySafair destacaron como las más puntuales en sus regiones. Por su parte, el aeropuerto internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, fue el más eficiente en salidas a tiempo, mientras que Lima y Ciudad de México tuvieron buenos resultados en América Latina. El reporte resalta los desafíos enfrentados por las aerolíneas, como condiciones climáticas adversas y fallas tecnológicas, pero reconoce a aquellas que lograron mantener altos estándares de puntualidad. Continuamos con más información y Amazon ha anunciado el fin del teletrabajo para sus empleos en Canadá. Esto ha generado una cierta polémica. Los trabajadores, por supuesto, han emitido una queja. A partir del 2 de enero de 2024, Amazon ha requerido que su plantilla global regrese a trabajar en la oficina 5 días a la semana, dejando atrás el modelo híbrido que permitía trabajar desde casa algunos días. Esta decisión ha generado descontento entre los empleados, quienes consideran que no está basada en datos y argumentan que el teletrabajo mejora la productividad y el bienestar. Un grupo de más de 500 trabajadores expresó su inconformidad en una carta dirigida al CEO de Amazon Web Services, destacando los beneficios del trabajo remoto. Sihar Felli, ingeniero en Seattle, señala que esta medida afecta la moral y la productividad de los equipos. Mientras tanto, en Canadá el 18,7% de los trabajadores aún operan principalmente desde casa. Según un informe de Robert Half, un modelo híbrido es clave para atraer talento, aunque algunas empresas como Dell y AT&T también están volviendo al trabajo presencial total. Amazon enfrenta el desafío de justificar su decisión y adaptarse a las expectativas de sus empleados, que ven el modelo híbrido como el futuro del trabajo. En más información, la brecha salarial entre trabajadores y los ejecutivos sigue siendo enorme en Canadá. En 2023, los 100 directores ejecutivos mejor pagados de Canadá ganaron, en promedio, 210 veces más que el trabajador promedio, según un informe del Centro Canadiense de Políticas Alternativas. Aunque esta brecha es ligeramente menor que en años anteriores, aún refleja una marcada desigualdad salarial.
El informe destaca que los altos ejecutivos recibieron un promedio de $13,2 millones, la mayor parte proveniente de bonificaciones y pagos basados en acciones. Patrick Dovigi, de GFL Environmental Inc., lideró la lista con $68.4 millones en compensación. A pesar de que los salarios de los trabajadores aumentaron un 6,6% debido a la inflación, las ganancias corporativas disminuyeron un 3%, lo que contribuyó a la ligera reducción de la desigualdad. Sin embargo, expertos como David McDonald señalan que la brecha sigue creciendo a largo plazo, ya que en los años 80 los ejecutivos ganaban 50 veces más que un trabajador promedio, frente a las más de 200 veces actuales. El informe también señala que la política tributaria ha limitado el uso de opciones sobre acciones como forma de compensación, lo que ha impactado en la remuneración ejecutiva en los últimos años. Aunque algunos argumentan que las altas remuneraciones de los ejecutivos no afectan directamente los salarios de los empleados, la desigualdad sigue siendo un tema central en el debate sobre la justicia económica en Canadá. Queridos amigos, llegamos al final del programa. Por supuesto, les agradezco su compañía. Espero que sigan en sintonía de Canadá en Español para seguir informados de lo que ocurre en este país. También, por supuesto, los invitamos a la encuesta del día para mañana. Vamos a ver qué es lo que ustedes opinan con respecto a la renuncia de Justin Trudeau. ¿Fue la mejor decisión? ¿No fue la mejor decisión? Vamos a verlo en la encuesta el día de mañana. Hasta la próxima. Esto fue RCE Noticias, con la conducción de Irving Selván. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Canadá en Español y RCE Noticias presentaron